Bueno, seguimos ahora. Los que están hoy son los que se bancaron en la primera clase. Hubo muchos que se quedaron afuera. Pero la idea es poder agarrar lo que hicimos hasta ahora y llevarlo a un nivel más cercano de lo que queremos hacer al final de este proceso, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a aprender hoy? Bueno, vamos, como les dije la otra vuelta, nosotros no somos diseñadores gráficos, ¿sí? Esta parte la hacen mucho los diseñadores gráficos. Lo que vamos a tratar de hacer hoy es bajar un par de directivas, un par de lineamientos o buenas prácticas, tendencias, etcétera, para que no hagamos, como dijimos la clase pasada, no hagamos mamarrachos. Por más que suene fea la palabra, es muy común que cuando uno agarra y empieza a hacer su primer página, además, sale bastante fea, ¿sí? Entonces, vamos repasando un poco el proceso de lo que tenía que ver con la construcción del auto. Hoy nos vamos a buscar en la parte del diseño, ¿sí? Ya partiendo del prototipo que hicimos. Obviamente ese prototipo no está al 100%, fue algo que ustedes hicieron en una primera aproximación y sin tener mucha información que hoy vamos a ver. Un poco la idea de que ustedes empiecen a hacer algo en seco era para que puedan distinguir que por ahí lo que suele pasar es que uno tiene una realidad versus expectativa bastante fuerte. Cuando uno empieza a armar su sitio, por más que lo vea en un prototipo, mira otras páginas profesionales y dice, che, yo quiero una página así, se la imagina así. Ahora, cuando llega a lo que realmente tiene, la verdad que dista mucho de ser eso, incluso en un prototipo, ¿no? Entonces, uno termina de hacer la página y se encuentra con algo así, y le metió onda, y qué sé yo, y uno lo ve con cariño. Obviamente esto es una exageración para que veamos la diferencia, ¿no? Traten de mutearse, por favor, y si no, si alguien puede mutear a esta persona. Perfecto. Entonces, bueno, exageramos un poco los extremos para que podamos ver de lo que es partir de esto a esto una diferencia abismal. Y a veces no es solamente por una cuestión en que la persona sea muy mala diseñando, sino porque no siguió ciertas directivas, que es un poco lo que vamos a tratar de ver ahora. Lo que vamos a hacer es ese prototipo que ustedes hicieron en waveframe.cc. La idea ya es pasar a otra herramienta que vamos a ver hoy. Disculpen que seamos tan amplios en la cantidad de herramientas, pero es necesario. Digamos. Después vamos a terminar cayendo en una o dos nada más, pero es importante que vayamos paso a paso de herramientas más sencillas a herramientas más complejas, ¿sí? Entonces, hoy, digamos, lo primero que vamos a hacer, ¿sí? Y para que no sea todo en una sola clase de punta a punta, solamente a nivel teórico y después con la práctica, vamos a ir viendo algunas cositas de la herramienta que vamos a usar. Y vamos a repasar un poco lo que es esto, lo que es una página web estándar o una landing page, que es la landing page se llama al tipo de página que es bastante estándar a nivel general. Estos son los componentes que tiene. Y estos son componentes que por ahí ustedes han omitido en los wayframes que han enviado. Y no está mal que lo hayan hecho, porque ustedes en cierta forma no lo sabían, ¿sí? Algunos tenían un poco más tenían un conocimiento un poco más avanzado, otros pusieron a ver otras páginas que hacían más o menos lo mismo, entonces pudieron de esa manera aproximarse mejor. Pero en fin, la idea es que hoy lo repasemos, ¿sí? Y vayamos viendo y construyendo una página web en base a lo que tenemos más o menos estos pasos y la herramienta que tenemos que usar, ¿sí? Entonces, vamos a ir paso a paso explicándolo, vamos a explicarlo de una manera bastante práctica, no vamos a verlo en una lista de ítems, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer, vamos a entrar a esta herramienta, ¿sí? Figma.com. Nosotros habíamos pasado de Wireframe, pasamos por ahí y ahora venimos a esta. La primera vez que entren van a tener que hacer clic acá en Sync Up. Yo voy a entrar por login porque ya tengo una cuenta y voy a entrar al login con el login de Google. Y voy a elegir esta cuenta para poder entrar. Yo ya tengo algunos prototipos acá, ¿sí? Pero bueno, vamos a ver uno nuevo. Hay algunos que ya te trae por defecto la herramienta como para que veas cómo trabaja, ¿sí? Pero ustedes cuando entren básicamente lo que van a encontrar es esto. Y estos son diferentes proyectos que se han ido armando, ¿sí? Si ustedes quieren empezar uno nuevo, le dan acá en este botón. Yo ya tengo uno en blanco acá y por eso lo voy a abrir directamente. Y acá es donde ustedes van a caer a empezar a trabajar. ¿Sí? Este es un proyecto, le voy a poner un nombre, voy a poner landing page. ¿Sí? Bueno, y básicamente en Figma pueden hacer algo bastante parecido a lo que teníamos antes en web.cc,
wireframe.cc, pero ya con un nivel mucho más avanzado. No nos da muchas más herramientas más, son bastante sencillas, pero nos da ciertas libertades que nos permiten hacer un diseño mucho más exquisito que el anterior, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que tenemos que hacer es crear un frame, ¿sí? Para crear un frame, esta es la página 1 del proyecto, que es esta que está acá. Vamos a crear un frame que es esto, que el frame es como el cuadrado principal donde vamos a tener la landing page, ¿sí? Entonces acá yo le doble clic, le voy a cambiar el nombre, landing page. Entonces esto va a simular, ¿sí?, la computadora nuestra, el espacio de la computadora que está en este momento. Entonces dijimos, primera parte, el header, ¿sí? Entonces, dentro del header, dijimos que es la primera de todas las partes de una landing page. Entonces, ¿qué es lo que es el header? El header suele ser una parte que está arriba, acá, y que es la parte donde suele estar el menú, ¿sí? ¿Qué es lo que solemos tener acá? Solemos tener, como ya lo vimos en el otro, solemos tener un logo, ¿sí? Muchos lo hicieron esto en la parte de los wireframe. Lo que va a pasar acá mucho es que los cuadrados siempre se hacen del mismo color. Entonces, este cuadrado que se hizo del mismo color, un problema que tiene la herramienta y que lo tienen todas, lamentablemente para nosotros los latinos y las personas que no manejan muy bien el inglés, es que están en inglés las herramientas. Entonces tenemos que aprender dónde está cada cosa para cambiarlo. Pero bueno, acá donde dice fill, que fill quiere decir sería como el relleno, acá tiene un color, ¿sí? Esto que está acá es un código de color, que es este color que se ve acá, ¿sí? Entonces, acá nosotros moviéndonos podemos ir cambiando el color de lo que tenemos acá, ¿sí? Entonces, bueno, lo movemos un poquito hacia abajo, si no lo podemos mover hacia el color hacia la derecha, y podemos cambiar la escala de la gama, moviéndonos de acá a acá, es muy sencillo, es muy común, como está en todos lados. Bueno, entonces esto suele tener la imagen, el título, ¿sí? El menú, perdón, entonces también vamos a... Este código que está acá nosotros lo podemos copiar, ¿sí? Y podemos pegárselo al otro para que tenga exactamente el mismo color. Damos Enter y ahí está, ¿no? Entonces, bueno, copiamos y pegamos también esto. Control C, Control V. Bueno, eso es lo que sería el header, ¿sí? Este header tiene esta forma en un formato desktop, en un formato mobile, suele tener otra forma que es con lo que se llama la burger, que es ese cuadradito que tiene las tres rayitas que suelen tener las aplicaciones para celulares, ¿sí? Cualquier duda que tengan, estuve viendo que algunos me escribieron al teléfono, ¿sí? Escriban por el chat y Celeste va a ir viendo las consultas y va a ir, después las va a ir acumulando y la vamos a ir repasando cuando hagamos una pausa, ¿sí? Bueno, entonces, el header, ¿sí? Segunda parte, vamos a ver si podemos presentarlo de esta manera. Bien, segunda parte, el hero. ¿Qué es lo que se llama el hero? Es la parte grande que se ve en una página, ¿sí? Cuando nosotros ni bien entramos y genera un impacto visual fuerte, ¿sí? Entonces, vamos a cambiar esto a un color más claro, para que lo podamos identificar. Entonces, este giro es donde está, seguramente suele haber una foto acá muy grande, muy llamativa, suele haber texto de bienvenida, una frase motivadora que nos dedicamos muy resumido, ¿sí? Voy a cambiar un poco el color porque contrasta bien con la parte de atrás. Pero, bueno, este es el giro. En esta parte del giro, ¿qué es lo que suele tener normalmente? Suele tener un título grande, ¿sí? Diciendo como a qué nos dedicamos. Suele tener abajo una descripción de texto bastante corta, también. Puede ser un poquito más ancha que lo anterior, no es grave. Vemos cómo la herramienta, digamos, nos va alineando los componentes y todo, es bastante más potente que wireframe.cc, pero wireframe.cc es mucho más sencillo y la idea siempre es que vayamos de lo más sencillo a lo más complejo. Bueno, y otra cosa que suele tener también es lo que se llama un call to action, que ustedes ya saben perfectamente lo que es un botón que a mí me llama a hacer alguna acción. ¿Sí? Vamos a dejarlo ahí. Este sería un call to action. ¿Sí? Bueno, esto es lo que es el giro.
llega al usuario, lo primero que ve, lo primero que le impacta es el giro, esto que está acá. Después, a medida que seguimos bajando, ¿sí? Para poder tocar el wireframe tengo que tocarlo acá, no acá, porque a veces no me lo toma. Entonces vamos a estirarlo a fondo para que tengamos toda nuestra página. Seguimos con las partes de la página, el hero, y ahora los cards, ¿sí? Los cards, que en la traducción serían las tarjetas, suelen ser bloques de información agrupados según algún criterio. Pueden ser productos, puede ser precio de un servicio, etcétera. Se utilizan de muchas maneras en las diferentes páginas web, pero pueden ser de forma rectangulares, ¿sí? La mayoría de las veces, o cuadrados, pero tienen esta forma y suelen tener casi siempre una imagen. A ver, voy a cambiar de color. ¿Sí? Y suelen tener después descripción de texto. Cuando se duplica y yo agarro cuando yo hago clic acá, le doy control C, control V y me pega, me duplica el elemento encima del otro donde ya estaba, ¿sí? Entonces yo acá con esto estoy tratando de simular un texto. Bien. Y también suelen tener un call to action. Si les pasa esto que se les mete para atrás, ¿sí? Toquen el objeto que está adelante, le hacen clic derecho y le ponen send to back, que es mandar hacia el fondo. Entonces, automáticamente este queda primero. ¿Sí? Entonces, ya tenemos la parte de los cards. Era la tercera parte que habíamos dicho que suele ser común en una página web o en una landing page, que la landing page es, en cierta forma, la parte más común de una página web. Algo que suele pasar también es que suele haber un título en esta parte, ¿sí? Que describe lo que estoy diciendo acá. Por ejemplo, algo que se usa mucho, si yo tengo un producto que quiero vender, tengo en esta parte el hero, supongamos, charlábamos con un chico en la consulta, que vendía servicios de impresión 3D. Bueno, yo tengo una foto muy grande acá, puedo poner unas flechitas acá para indicar que esto va a ser lo que se llama un carrusel, algo que va a ir pasando con diferentes fotos, diferentes noticias o información para el usuario. Vamos por la tercera opción, la galería. La galería es donde suelen estar las fotos, ¿sí? Y las fotos normalmente se pueden presentar se suelen presentar en forma de grilla, que son un montón de cuadrados. También puede ser lo que les dije recién, un carousel donde ¿cómo es? Puedan pasar fotos, ¿sí? Pero eso es más o menos la parte de la galería donde, dependiendo de lo que tengamos, solemos mostrar fotos de lo que hacemos, de lo que nos dedicamos, etcétera. De la misma manera que el anterior suele tener un título acá para indicar qué es lo que estamos mostrando acá abajo, ¿no? A veces el carousel se suele poner como en la galería, perdón, se suele poner un feed de Instagram. Seguimos, habíamos hecho la galería de que a veces suele ser un feed de Instagram, ¿sí? O de alguna red social que muestre diferentes fotos. Después, y ya vamos casi terminando, lo otro que sigue es la info de contacto, ¿sí? Ustedes hicieron info de contacto, que es normalmente suele tener en esta parte un mapa de Google, ¿sí? Y en esta otra parte, Maxi, sí. perdón, una consulta. Este Figma, con respecto a lo que estás presentando, ¿es parecido al Wireframe o qué onda? O sea, ya se pueden insertar, digamos, las imágenes propiamente dichas. Sí, ahí lo vamos a repasar un poquito más adelante. Esto más o menos para que veamos, pero sí, es parecido, pero es mejor, lo que charlábamos al principio. Ya vamos a ir avanzando. Como es, bueno, O esta es la sea, info de... Sí, Laura. no, yo quería saber si
más objetivamente se refiere esto a tener como una especie de bloc de notas, pero tenerlo ya en la computadora, como para mostrárselo al cliente. ¿Es algo así? Sí, sí, sí. Igual esto no va a ser, no es para hacer la página, esto es solo para diseñarla todavía, por ahora. Claro. Ah, bueno, listo. Bueno, después tenemos, como les decía, la info de contacto, que normalmente lo que suele haber acá es muchas de las cosas que ustedes pusieron, ¿no? El nombre, el mensaje, el mail, un lugar de Google Maps donde esté la ubicación. Y también lo que suele haber es otro call to action que suele ser un enviar o algo por el estilo, ¿sí? Y finalmente, ¿sí? Lo último que queda al final de todo es lo que se llama el footer, que el footer es donde hay información, suele haber información institucional y aparte de información institucional, redes sociales, un mapa del sitio también suele llegar a ver. Cada vez se utiliza menos el footer, pero siempre suele estar. ¿Sí? Porque la gente, según muchos estudios que se han hecho a nivel de UI y de UX, la gente no escrolea hasta el fondo de las páginas, sino que si ya a esta altura más o menos no encontró lo que estaba buscando, se va, y si lo encontró, hizo clic y se fue hacia ese lugar. ¿Sí? Entonces, bueno, ahora algo importante también que tienen que les va a servir a la hora de mostrar la página, como decía Laura, ¿sí? Es algo que está bueno que permite esta herramienta. Antes de eso repasemos el header, donde tengo el menú y un logo, o se suele tener, ¿sí? Esto es una estructura estándar, ¿sí? No tiene que ser algo que ustedes sigan. El hero, donde tengo el título, una descripción y un call to action. El cart, donde normalmente tengo los servicios que ofrezco con un call to action para ir a comprarlo o algo más. Reservar o cualquier tipo de cosa. Después la galería, donde muestro fotos o muestro videos o muestro datos también, pueden ser, de lo que estoy vendiendo o de lo que estoy haciendo o lo que estoy ofreciendo. Si es una organización sin fines de lucro, por ejemplo, y hay eventos, bueno, puedo poner también fotos de los eventos que se hicieron acá. Formulario de contacto y footer, ¿sí? Ahora, cuando ustedes ven este play que está acá, cuando ustedes le dan clic a este play, me abre una nueva pestaña, ¿sí? Y me crea esto que sería como una pantalla donde yo lo puedo visualizar de una forma más prolijita. Ya vamos a ir viendo con un ejemplo, visualizaciones mucho más lindas, esto es bastante común, ¿sí? Pero bueno, y este link, ¿sí? Yo, si se los paso a ustedes, lo voy a pegar en el chat de Meet. Ahí ustedes lo pueden ver, pero si se los paso, ustedes los van a poder ver tal cual está acá, ¿sí? No tiene nada para tocar porque es solamente una cuestión meramente demostrativa y gráfica. Pero ya tienen esto para mostrarlo. Después les voy a mostrar algunos ejemplos más que están mejores y que vienen directamente con el ejemplo de Figma, ¿sí? Pero esto más o menos es la estructura general de una landing. ¿Qué es lo que ha pasado con muchos? Que por ejemplo muchos hacían un menú acá y decían, acá en esta parte va a ir cambiando lo que yo voy ofreciendo. Normalmente ese estilo de cosas ya no se usa y se suele usar un flujo mucho más orientado y apilado hacia abajo, ¿sí? En vez de que yo tenga un menú acá y vaya cambiando solo esta parte, se usa más algo que sea orientado hacia abajo. ¿Por qué es esto? Porque hace más o menos 5 años, cada vez más, y esto va en ascenso, la programación web o la programación de aplicaciones o de programas está cada vez más orientado al celular que a la computadora. Entonces, pasar este tipo de uso que está apilado uno hacia abajo es mucho más natural pasarlo al celular. ¿Por qué? Porque dentro del celular es mucho más fácil el scrolling, digamos, o sea, lo que se dice el ir hacia abajo, poner el dedo y deslizar hacia abajo la pantalla, como esto si el mouse fuera mi dedo, hacer este movimiento es muy común. Entonces por eso se empezó a usar este estilo de página, ¿sí? Bueno, ¿alguna duda acá, algo que quieran consultar o algo que hayan escrito? Cele, no sé si estás ahí. ¿Y alguna duda que haya? Diego Bustos, sí, el footer es un pie de página, es correcto, así se le llama, ¿sí? Y el footer normalmente lo puedes encontrar en cualquier página. A ver, le voy a mostrar una página de ejemplo. De una startup muy buena. Pero, por ejemplo, fíjense que este es el footer que tiene, ¿sí? O son la combinación de estas dos cosas.
y tiene el logo, términos y condiciones, políticas de privacidad, el copyright, link a redes sociales, y algunos tienen descripciones del producto y un común mapa del sitio acá abajo, ¿sí? ¿Alguien iba a hacer una pregunta? Sí, yo iba a preguntar, o sea, esto, el trabajo ahora a presentar, ¿cuál sería, digamos, todavía no envías enlaces o? No, ya vamos a ir avanzando con la clase y vamos a ir viendo todo lo que hay que hacer. Quédense tranquilos, ya lo vamos a ir Ah, viendo. bien, bien. Bueno, Bueno, bueno. bueno, ¿alguna pregunta más? A ver. Bueno, una cosa importante que dijimos, ahí preguntaron tiempo para las consultas y un par de cosas más. Vamos a seguir ahora hasta la hora y media porque hemos tenido algunas dificultades hasta las 20:15, 20:30. Vamos a tratar de cortar antes para cualquier duda, ¿sí? Bueno, dejamos esto acá, dejamos Figma acá en la presentación, ya vamos a seguir avanzando con Figma en diferentes cosas para ir mostrándole algunos ejemplos. Bueno, volvemos a la presentación. ¿Sí? Vamos directamente a lo que es la UI y todos estos tips que tienen que tener en cuenta a la hora de crear el diseño de su página, ¿no? ¿Qué es lo que es la UI? La UI es todo lo que tiene que ver con el estilo y con la parte visual. Por ahí en lo que es UX tiene que ver más con términos de usabilidad o con términos de qué información se va a mostrar, qué información es importante para el usuario, cómo conecto el negocio con lo que tengo que mostrarle al usuario. Pero ya cuando pasamos a la parte de la UI, ya es 100% lo que tenemos que diseñar. Es cómo se ve, es todo parte gráfica. Por eso hablábamos recién de que esto es especialidad de los diseñadores y estudian 5 años, creo, para eso. No lo vamos a aprender nosotros en una clase de 1 hora, pero por lo menos nos vamos a llegar bastantes tips y cosas que no hay que hacer y cosas que hay que hacer para poder ser más claros, ¿sí? La idea, si hoy podemos poner un punto, es atacar los primeros tres conceptos, ¿sí? Los conceptos de la izquierda, y de última mañana seguimos con los conceptos de la derecha. Bueno, ¿qué es lo que es importante? Este slide se los dejo dentro de la documentación que les voy a compartir, ¿sí? Respondiendo un poco a la duda de Laura, todavía no he creado la clase donde vamos a hacer esto. Yo le voy a pasar los links para que lo puedan hacer cuando terminemos la clase y para que se inscriban en esa parte. Bueno, primer punto, colores y contraste, ¿sí? Algo que tenemos que tener súper en cuenta cuando nosotros hagamos una página web es que la página web tiene que ver con diseño y el diseño está muy condicionado por la moda. Los diseños son lindos si van ciertamente alineados a la moda. Si no están alineados a la moda, por más que sean muy bonitos a nivel objetivo, a nivel popular, por decir de una manera, no van a estar bien. Y la ropa, digamos, a medida que han pasado los años, ha ido cambiando y la onda de la gente también ha ido cambiando. Y lo mismo pasa con las páginas web, ¿sí? Lo que parecía lindo en el año 2010, en el año 2015, ya no lo es o ya se ve que es viejo. Cosas que eran lindas ya no lo son. Hay una cuestión que es porque la tecnología evoluciona y permite que se hagan más cosas, y hay otra cuestión que tiene que ver con que la estética también evoluciona y se buscan otro tipo de cosas, o se van incorporando, como la tecnología lo permite, conceptos de otras áreas del diseño, como el diseño de interiores, el diseño industrial y un montón de cosas más, a esta parte, digamos, de la página web, ¿sí? Entonces, al 2010, que ya al 2010 es una página más o menos, pero si hoy vemos una página así, es una página vieja, y una persona que tiene más o menos diría, no es una linda página. En el 2020 ya vamos a un estilo mucho más minimalista, con colores mucho más limpios, sin fondos, más orientado a bloques, como veíamos recién el tema de los cards, digamos, son bloques dentro de nuestra página. Entonces siempre tenemos que tener en cuenta a la hora de realizar nuestra inspiración, no por ahí alinearnos a una idea, pero no es que tengamos que hacer 100% lo que dice la moda, pero medio que un poco sí. Porque tenemos que tomar cierta inspiración en lo que hacen los grandes diseñadores y más o menos alinearlo, porque si no puede ser que nuestra página no siga con ciertas cosas. O también hay un punto que es, hay una tendencia muy grande que se llama Material Design, que es que Google ha promulgado mucho, y todas las aplicaciones de Google tienen el mismo estilo. Y todos manejan las aplicaciones de Google. Entonces, al manejar todas las aplicaciones de Google, cuando yo haga una aplicación o una página que tenga ese estilo, que los botones sean de esta forma, que los iconos sean de esta forma, que las fotos sean de esta forma, el usuario va a estar mucho más acostumbrado.
y va a haber mucho menos posibilidad de que rebote la interacción del usuario contra mi página, ¿sí? No es solamente una cuestión estética, también es una cuestión de usabilidad, el de seguir ciertos conceptos. Bueno, colores y contrastes. ¿Qué es lo que tenemos que hacer a la hora de definir los colores de nuestra página? El color es, diríamos que es la parte más importante del diseño, por lo menos lo que dicen los grandes diseñadores UI. No sé si es un concepto real del diseño gráfico como disciplina, pero sí a nivel de UI web o mobile, el color es lo más importante. El cansancio, el desgaste, la falta de legibilidad y cosas son problemas que surgen, cansancio ocular o visual, son cosas que traen aparejadas el problema de elegir malos colores para un diseño, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros para que esto no nos pase? Tenemos que definir un esquema de colores. Y para eso hay una simple listita de 4 pasos, ¿sí? Donde tenemos que primero elegir color primario y secundario. No irnos más de eso. Normalmente esos colores se suelen sacar de los logos, ¿sí? Entonces cuando yo hago un logo, no puedo tener un logo con 5 colores. Se recomienda que tenga como mucho un color primario y un color secundario, y a veces un solo color y nada más. Pero bueno, tengo que elegir un color primario y un color secundario para mi sitio web, ¿sí? Que son los colores básicos que vamos a tener en toda la interfaz, en todas. Algo que no sé si he aclarado, pero cuando nosotros entramos al navegador y abrimos una página web, un sitio, escribimos una dirección de internet, se descarga una página. Eso que se descarga y se ve en una pantalla es lo que se conoce como una página web. A medida que yo voy haciendo clic y voy pasando a otras páginas, el conjunto de todas esas páginas y la conexión entre ellas es lo que se conoce como un sitio web. Yo por ahí hablo de manera indistinta entre página y sitio, pero bueno, esa es la diferencia para que lo conozcan. Esos colores primario y secundario y todo esto que vamos a ver tiene que ser transversal a todas las páginas de todo el sitio web. Después, otra cosa que tenemos que hacer es los colores acentuados, ¿sí? Que es, si yo elijo un azul, tengo que tener un azul más claro y un azul más oscuro. Si es un rojo, es un rojito más claro, un rojito más oscuro. ¿Qué es lo que eso me permite? Poder dar menor o mayor importancia a ciertas cosas que vaya mostrando en diferentes partes de la web. Después elegir los colores que se llaman neutrales, que son los colores que suelen usarse para el texto o para el fondo, ¿sí? Esos colores normalmente están en escala de grises y tienden a ser grises bastante claros. Salvo para el texto, que suele ser un gris oscuro, no un negro, porque el blanco absoluto sobre negro absoluto suele generar un contraste muy grande y desgasta un poco la vista. Sí es un gris oscuro y un blanco absoluto. Pero digamos eso, lo que el blanco sobre negro o el gris oscuro sobre blanco a la hora de leer es lo mejor que hay, digamos, por eso siempre el color de fondo suele ser blanco y la letra suele ser negra, o de un color bastante oscuro. Y después lo que llaman los colores semánticos, que es decir, bueno, tengo cierta cantidad de acciones que se producen y yo le doy respuestas al usuario, entonces, bueno, algunas cosas son verdes, otras cosas son rojas, otras cosas son amarillas. Lo verde quiere decir está todo bien, lo rojo quiere decir hay un problema, y lo amarillo quiere decir, o naranja quiere decir cuidado, que hay algo que no está del todo bien, o presta atención a esto. Esos colores semánticos son los que tienen algún significado, digamos, tienen algo que yo le quiero decir al usuario que por acá va bien o por acá va mal, ¿sí? Entonces, fíjense, por ejemplo, acá tenemos ejemplos bastante extremos, como les decía, probablemente sean bastante viejos también, donde vemos mal manejo de los colores, mal contraste, ¿sí? Colores de fondo neutrales mal definidos, y uno lo ve y genera un impacto visual bastante fuerte y bastante desagradable, por decirlo de una manera bastante burda, pero es bastante incómodo de ver, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo creamos un esquema de colores para que no nos pase eso? Esto que está acá es una regla bastante sencilla y bastante estándar de esta paleta. Normalmente no suelen salirse de esta paleta de colores los diseñadores. Entonces dicen, si yo elijo un color primario y secundario, ¿sí? Tengo que elegir los opuestos de esta rueda. Los colores opuestos de esta rueda funcionan bien. Entonces, si yo quiero el naranja, bueno, esto funciona bien con este tipo de violeta. Si quiero el azul, va a funcionar bien con este tipo de naranja. Y así. Esto quiere decir que son colores complementarios, que se pueden usar en un mismo lugar. Después, si yo necesito usar, esto es lo que hablábamos recién de la escala, si yo quiero colores análogos o definir lo que llamamos en esta parte los colores acentuados, donde queremos decir lo más importante, le voy a poner un color más fuerte, lo menos importante un color más clarito, o para definir diferentes sectores en la página, tenemos esta escala en esta parte, ¿sí? Estos 3 colores son
que si yo pongo un cuadrado de este color y abajo otro cuadrado, puedo definir que son dos grupos distintos sin necesidad de usar otro color. Y el impacto que genera no es fuerte y es agradable a los ojos. Y después estos son como diferentes combinaciones que se pueden hacer, ¿sí? Que si yo necesito 3 colores, tengo que moverme con esta estructura, no necesariamente con estos 3 colores, pero cuando corra este para acá, este va a venir para acá, este va a venir para acá, y esas son las combinaciones que quedan bien. También puede quedar bien esta y esta, digamos. Es como un pequeño ejercicio, una pequeña ayuda para que no elijamos colores que realmente no tengan nada que ver uno con el otro. Esto está súper estudiado, súper estandarizado y no hay mucho que hablar sobre esto, ¿no? Puede haber otras teorías que también lo digan, pero esta es como una regla básica que suelen tener los diseñadores UI en web o en mobile. La otra cosa que se recomienda mucho es inspirarse en la naturaleza. ¿Por qué inspirarse en la naturaleza? No porque tengamos algún tipo de percepción o seamos amigables con la naturaleza, sino porque el ojo humano está mucho más acostumbrado a encontrarse con colores de naturaleza y los contrastes de la naturaleza que con uno que le definamos nosotros en una página. Entonces, este tipo de contrastes, ¿sí? Es muy difícil encontrarlo en la naturaleza. Entonces, suele ser raro para el ojo humano verlo. En cambio, estos otros tipos de contrastes están mucho más, el ojo está mucho más acostumbrado. Esto es un paisaje urbano, no es natural, pero igualmente la gente se acostumbra a ver este tipo de cosas, ¿sí? Hay una página muy interesante que es esta que le dejo acá, que lo que me hace es, yo subo una foto y me da una paleta de colores, donde yo acá puedo elegir más o menos colores que sean similares o complementarios, ¿sí? Y si yo le quiero dar una onda más green a mi página, tengo algo como esto, una onda más industrial, quizás es esto, una onda más natural de atardecer esto, y así sucesivamente. Esta es la página que está acá, ¿sí? Después cuando les suba el material lo van a poder ver y la pueden intrusiar si quieren. Bueno, otra cosa es que los colores que están acá tienen que reflejar la personalidad de la marca. El color rojo de este es muy parecido a este color rojo de acá y a los diferentes colores que tiene salpicado esta imagen, digamos. Entonces, yo tengo un color azul y rojo, bueno, probablemente sean los colores primarios y secundarios que yo tengo que tener. La página tiene que reflejar la personalidad de la marca. Después esto es muy profundo, pero es interesante, no quería dejar de mostrárselos. Hay colores que psicológicamente definen ciertas cosas para las personas, y hay muchos estudios sobre esto. Esto, como les digo, por ahí es muy avanzado, pero está bueno mencionarlo, que estos diferentes colores dan diferentes sensaciones para las personas. Y de vuelta, si queremos ir a algo más green, si yo tengo, no sé, una empresa de jardinería, probablemente tenga que usar mucho los verdes, algo de negro, algo de marrón quizás también, para identificar, no solo representar la marca, sino para saber cómo se siente la persona. Esto generan diferentes cosas y está bueno tenerlo en cuenta. Después, limitar la cantidad de colores y la variación. O sea, fíjense que, por ejemplo, acá Facebook, lo que hablábamos recién, de los diferentes grados que tenía un color. Facebook usa un solo color, solo el azul y el blanco. Bueno, y los neutrales, que la escala de gris es obvio, pero fíjense cómo acá usa un azul, acá lo hace más oscuro, y ya permite diferenciar que esto es distinto a lo otro, que hay algo acá que no tiene que ver con lo de afuera, ¿sí? Y encima el impacto que hay entre estos dos es muy natural para el ojo, no genera un impacto negativo. Y fíjense que en el resto, acá usa un azul, acá usa otro azul, los otros colores que se ven obviamente dependen de la fotografía que suba el usuario, pero no se mueve de la escala de grises y de un azul en 3 tonos, en este y en este que está acá. Punto, no usa más nada. Y no hace falta hacer mucho más que eso para poder tener un buen diseño. Algo que suele pasar mucho es que la gente suele querer meter muchas cosas y como una máxima del diseño que por ahí no está acá plasmada porque es más informal, es que a veces más no es mejor. Menos es mucho mejor. Mientras más limpiemos, más libre y más limpio, mucho mejor para el usuario. Y después, finalmente, esto que es una regla que viene de la decoración de interiores, ¿sí? Que cuando querramos distribuir la cantidad de colores, hay una regla que es la del 60-30-10, donde tenemos los colores, lo que sería el color primario, el color más fuerte, un 10% que ocupe la pantalla, un 30% otro color, y un 60% lo que es el color de background, que por ejemplo el blanco acá. ¿Sí? Fíjense que el blanco acá ocupa una gran cantidad del espacio. Después tenemos este otro color, en este caso uso uno solo, pero si tuviera 3, debería usar el otro en otra escala, ¿sí? en un 30%. Bueno, segundo ítem, espacios vacíos.
Los espacios vacíos son, digamos, todo lo que hay entre los elementos de UI que nosotros tengamos en nuestra página. Hay una frase de un diseñador muy famoso, que es que dicen que los diseñadores aman el espacio vacío y los dueños de los sitios quieren rellenarlo. Como nosotros, muchos de los que están haciendo este curso son dueños de lo que están haciendo, normalmente lo que van a hacer es rellenarlo y meterle cosas, porque creen que mientras más cosas tengan, creen que es todo es importante para el usuario, todo hay que mostrarlo y hay que ponerlo y queda como algo súper apretado, donde están contentos porque está todo bien, pero visualmente no es una buena decisión, ¿sí? Es un aspecto bastante controversial en el diseño. ¿Y cuál es la importancia, digamos, de este espacio vacío? Lo primero es que enfatiza los elementos, ¿sí? Mientras más espacio haya alrededor de un elemento, yo estoy diciendo al usuario, mirá en este lugar, que es donde está lo importante. Yo puedo resaltar la importancia con el espacio vacío. Después, que genera mejor legibilidad, si es algo muy compacto es más difícil de leer. Divide los elementos sin usar divisores visuales. A veces cuando metemos muchos divisores, una línea por acá, diferentes cosas, lo que se provoca es que es una carga visual grande y de vuelta se rellena mucho la página. Y después, que clarifica mejor las relaciones entre los objetos. A esto lo vamos a ver con un ejemplo. El claro ejemplo del espacio vacío y de enfatizar lo importante es Google. No hay mucho más que decir. Digamos, o sea, lo que hay es un buscador, solo buscador, y todo lo demás no existe. Obviamente Google lo único que hace es eso. Pero también, por ejemplo, tiene acá un menú para un montón de aplicaciones, pero lo tiene escondido, ¿sí? No está no es parte de poner un montón de cosas por todos lados. Google es un buscador. Busca, nada más. Después de la legibilidad, bueno, acá tenemos dos ejemplos, por ejemplo, de cómo se ve algo más compacto y algo más espaciado, ¿sí? Los espacios en blanco. Hay otra parte, en la parte de las fuentes vamos a hablar un poquito más sobre esto, pero es fundamental el manejo del texto en la página. Es muy, muy importante, ¿sí? Y el espacio vacío también toca un poco esto, ¿no? De dejar suficiente espacio entre estos, y acá para diferenciar y que para el usuario sea mucho más sencillo de leer. Algo que es algo que es súper común es el tema del uso de los números con puntos o sin puntos, cuando hacemos puntos de milares y los puntos de los millones. El número con puntos es muchísimo más fácil de leer que el número sin puntos, pero extremadamente más difícil. Y este texto que tiene un poquito más de espacio entre renglones y entre párrafos, es muchísimo más fácil de leer que esto. ¿Sí? Es más natural y genera mucho menos cansancio visual. Después, que divide los elementos, ¿sí? Fíjense que en esta página está bien claro qué es lo que es y a qué pertenece cada cosa, porque tiene una distancia que permite diferenciar que no son parte de lo mismo, sino que son cosas separadas. Y que clarifica las relaciones entre los objetos es que las personas de por sí, las cosas que ven agrupadas suelen identificarlas como algo en general que forma ese grupo. Y fíjense el ejemplo de acá, si nosotros vemos esto, por más que sean todos los elementos iguales, el hecho de que estén pegados y que tengan menos espacio entre medio hace que sea mucho más sencillo identificar que son cosas distintas. Y acá en el ejemplo del formulario, siendo más específico a la web, ¿sí? Yo tengo información personal, información de contacto e información de ubicación. No sé qué es cada cosa, pero sí sé que en esto es una sola cosa y sé que en esto son tres cosas distintas, ¿sí? Bueno, acá viene un ejemplo claro de lo que no hay que hacer. De vuelta son ejemplos extremos. Se parece a la página de Yahoo del año 2000, que fue más o menos cuando empezó el boom. Era algo así por el estilo, ¿sí? Entonces no tenemos que volver a cosas como estas. Tercero, lo que es la parte de la alineación, que es, digamos, la relación y la posición que tienen los objetos en relación con los demás, ¿sí? Y hay varios tips que vamos a ver y los diferentes tipos de alineación, digamos. Acá me equivoqué en el texto, pero esto es la alineación, lo que sería la alineación vertical y la alineación horizontal, ¿sí? Cuando una línea invisible atraviesa y empareja los elementos, esto se llama alineación vertical. Es un poco antinatural, pero a lo que se refiere que se alinea verticalmente con una línea horizontal es porque este elemento en sí sube y baja y se alinea con el otro en términos si está abajo, más arriba. Por eso esta línea de acá se llama alineación vertical. Y igual para horizontal, pero al revés. Yo muevo, si agarro este card y lo muevo de un lado al otro, ¿sí? Voy a estar moviéndolo horizontalmente. Y cuando estén en la misma línea de acá, ¿sí?
van a estar alineados horizontalmente. Bueno, dentro de lo que es la alineación vertical, tenemos la alineación de la parte superior e inferior, y después la alineación, también me equivoqué acá en el texto, la alineación en izquierda y derecha. En la alineación centrada en la parte vertical. ¿Sí? La alineación superior e inferior quiere decir que, por más que yo tenga dos objetos diferentes, ¿sí? La alineación y los espacios que queden arriba tienen que estar alineados bajo una línea de este tipo, ¿sí? Donde se vea que este título de acá tiene que estar a la misma altura. Eso le da mucho más armonía y lo hace lucir mucho mejor. Y después con el tema del footer también, este es un ejemplo de un header también, fíjense, pero esta es alineación centrada, ¿sí? Son diferentes tipos de alineaciones. Depende para lo que nosotros querramos hacer. Ya vamos a ver un ejemplo en el, ¿cómo es? Vamos a ver el ejemplo en Figma para ver qué es o cómo debería quedarnos y cómo luce de una forma y luce de otra, ¿sí? Es bastante fácil de percibir. Y a nivel de alineación horizontal, tenemos alineación de izquierda a derecha, ¿sí? Que tiene que ver con los bordes, ¿sí? Esto tiene que estar alineado con esto. No todo tiene que estar alineado con todo, porque es imposible. Fíjese que este elemento con esto de acá arriba son dos componentes completamente distintos. Entonces no podemos estar alineando esta línea de acá con esta de acá, porque desproporciona el componente de abajo, pero sí tiene que tener cierta armonía a nivel general. Entonces, esto de acá tiene que estar alineado con esto del costado y esto con esto otro. Y de la misma manera, al igual que en la parte vertical, en la parte horizontal también hay una alineación centrada, ¿sí? Que tiene que ver con esto, digamos, con que los elementos estén centrados y que en la izquierda y en la derecha se vea una armonía, ¿sí? De que hay una línea que siguen todos los componentes que están en este objeto, ¿sí? ¿Cómo se nota que falta la alineación? Por ejemplo, fíjense en este componente y fíjense en este otro, ¿sí? Acá luce muchísimo mejor esto que esto, y esto sigue una línea y se ve mucho más armonioso, ¿sí? Fíjense que este también tiene espacios bien definidos, entonces sabemos que esto es una cosa, que esto es otro y que este es otro. Y tiene la suficiente, digamos, alineación para saber que todo esto forma parte de un todo más grande, ¿sí? Bueno, vamos a ver un par de ejemplos para que veamos con algo más concreto en lo que tiene que ver con Figma, ¿sí? Acá teníamos nuestra página. Algunos preguntaron si se podían añadir texto. Sí, se puede añadir rectángulos, líneas, flechas, elipsis, polígonos, ¿sí? Que estos son triángulos y después podemos hacerle diferentes cosas. Es muy completo todo lo que se puede hacer. También podemos añadir estrellas e imágenes. Entonces, en esto que está acá, nosotros ya podríamos, por ejemplo, a ver, vamos a entrar, les voy a mostrar una página que se llama Flash, que es muy buena para tener imágenes de background, imágenes bastante bonitas. A ver, por ejemplo, esta imagen, yo quiero vender sillones. Quiero ver esta imagen. Tiene una marca de agua, pero bueno, no importa, para el ejemplo nos va a servir. Entonces yo acá ya la puedo agregar a la imagen y la puedo poner dentro de la página, ¿sí? Entonces, como les comentaba, ya se pueden tener muchas más funcionalidades que en Wireframe CC, de lo que ya habíamos trabajado, ¿no? Bueno, acá digamos ya empezamos a ver algo medio raro, ¿sí? Vamos a la parte de colores y contraste. Esto es peligroso porque muchas partes de la página nosotros controlamos el color y hay otras en las que no. ¿Sí? Entonces, si acá hubiera texto, y vamos a poner el texto para que se vea súper claro, para poner texto tengo que elegir el botón de acá y hacer el marco. Si yo pongo, por ejemplo, la... más cómodo de San Juan, ¿sí? Fíjense que ahí hay como varios problemas, ¿no? Tenemos primero un problema, y si quieren lo ponemos acá para que tenga los tres primeros problemas. Hay un problema de alineación, hay un problema de espacios y hay un problema de contraste.
¿sí? Esto acá puede contrastar bien, pero si este título llega a caer acá, ¿sí? Va a contrastar bastante mal. Entonces tengo que tener mucho cuidado de las imágenes que uso y de cómo contrasta sobre eso. En primer medida tengo que tener cuidado con los colores, ¿sí? Con los colores que yo manejo. Por eso vamos a poner un ejemplo, que si acá yo pongo un color como este, ¿sí? Ese color no contrasta bien con el fondo. Y yo acá no distingo si es un cuadrado, si tiene el borde redondeado o algo por el estilo. Entonces quizás para este color yo tengo que poner un fondo quizás un poco más oscuro. Y de esa forma contrasta mucho mejor sin ser invasivo visualmente. Y además, pero acá pierdo estos otros porque estos otros sí están con un mal contraste. Bueno, así tengo que definir, como decíamos recién, un color primario, un color secundario, los diferentes tonos para estos colores primario y secundario, y la escala de grises con la que voy a trabajar y la que voy a manejar. ¿Sí? Vamos a ver otro ejemplo de lo que sería la parte de la alineación. Bien, esto acá está bien alineado, pero si este botón estuviera acá, ¿sí? Y esto estuviera acá, hay algo acá que no tiene cierta armonía y se puede ver que, digamos, porque en el momento que yo empiezo a ver páginas web por todos lados, como hablamos de la moda y la tendencia, ¿sí? Todo está como unificado. Y yo no puedo poner un botón acá abajo porque a mí me parece que queda lindo. Tengo que seguir un cierto criterio y ese criterio son esos tips que acabamos de ver. Es probable que esto quede mucho mejor alineado al centro, ¿sí? Que en un borde. Este texto también podría estar justificado a la izquierda. ¿Puede andar? Sí, puede andar, pero quizás quede mejor así. ¿Por qué? Porque en esta zona la tendencia dice que el texto suele usarse de una forma más centrada, salvo que yo tenga algo así, algo como esto por el estilo, y tenga una imagen de este lado. Entonces yo tengo una imagen acá, sí puedo correr esto para allá. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado con ese tipo de cosas. Es algo difícil de saber a la primera, por eso yo insistí tanto en el grupo que traten de inspirarse en otras páginas. Cuando ustedes hagan ciertas cosas, lo más probable es que se encuentren con que ustedes se lo imaginan de una forma y obtienen otra y que no se ve tan bien como ustedes quisieran. Y pregúntenle a otras personas también cómo se ve. Porque a veces uno está súper enamorado de lo que hace y a veces no es tan bonito como uno cree y tiene que chequearlo con otras personas para ver realmente si está todo bien o no. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Las actividades, como vamos a cortar hoy, porque ya llevamos más o menos casi una hora, ¿sí? Y habían querido que dejemos espacios para las preguntas. La idea es que hoy, de hoy para mañana, los que puedan, no es una actividad requerida para mañana, pero sí la vamos a hacer, es para seguir avanzando. Lo que hicieron en el wireframe de wireframe.cc, traten de pasarlo a Figma, ¿sí? Y traten de pasarlo con estos nuevos conceptos que hemos aprendido. Primero, los sectores de una página web, ¿sí? Como primer medida. Esos sectores de la página web ya los describimos acá, ¿sí? Yo ya les pasé el link por Meet, después se los voy a pasar por WhatsApp, también para que lo vean, lo van a poder ver a esto. Les voy a subir la presentación cuando terminemos la clase para que también puedan recordar cómo se llamaban esos diferentes sectores de la página y acá los van a tener para poder verlos, ¿sí? Pero traten de pasarlo y traten de ponerle por lo menos un par de colores, ¿sí? Si alguno tiene un logo, supongamos que vamos a improvisar un logo ahora, supónganse que nos llamemos, no sé, botones con dos S, botones, no, botones. Voy a elegir otra letra. Otro problema de alineación, lo que hablábamos en la parte del header, lo mejor es que suele verse alineado de manera centrada verticalmente, ¿sí? Porque si yo pongo esto acá, quizás ahí pierde como cierta armonía, ¿sí? Y los espacios que tiene que tener normalmente tienen que ser simétricos hacia todo lo alrededor del objeto, ¿sí?
Fíjense que esto tiene más o menos el mismo espacio, hacia arriba, hacia el costado y hacia abajo. Hacia esta parte no, y de vuelta no todo se va a poder espaciar de la misma manera. Pero en este caso, por ejemplo, fíjense que si yo pusiera esto acá más pegado, es como que se ve más prolijo si yo lo corro a que tenga más o menos los mismos espacios abajo, al costado y arriba, ¿sí? Que estos entre medio no necesitan este espacio, no lo necesitan porque esto es un grupo de cosas. Entonces, al ser un grupo, lo que hablábamos de los espacios, al estar esto más pegado y más separado del resto, me da la sensación de que es un grupo de cosas y no tengo que estar juntándolo. Pero esta diferencia, esta distancia que hay, me da para generar, digamos, cierta armonía que después se va reflejado en todo el sitio, ¿sí? Ojo con poner las cosas quizás muy pegadas de los bordes. Quizás si esto yo lo puedo correr un poquito más al centro, capaz que se ve un poquito mejor esto que esto, ¿sí? Obviamente también tengo que alinear esto de acá abajo. ¿Sí? Entonces esto todo ustedes lo tienen que ir probando. Después verán, a ver, este se ve mejor o este se ve mejor. O quizás se puede hacer algo más así donde pongamos el texto más abajo. Una foto más grande. Y quizás la foto más grande un poquito más chica también. Entonces todo eso ustedes lo tienen que ir midiendo. Figma es para eso. ¿Qué es lo que suele pasar cuando una persona aprende a programar directamente? Es que se larga a programar y se larga a probar programando. Entonces, como no tiene esto claro, nunca le, o sea, no le suele quedar bien a la primera, a la segunda o a la tercera, recién cuarta y quinta, porque no somos diseñadores gráficos, porque es complejo andar modificando los estilos de tal forma, porque todo se hace a nivel de código. Ya vamos a ver lo que es eso más adelante, pero fíjense que acá tienen 3 estilos, ¿sí? Diferentes. Bueno, cada uno sacará sus conclusiones y dirá, bueno, la verdad que este me parece más armonioso, este me parece más ajustado, este me parece que es el mejor porque es un promedio entre este y este. Pero fíjense cómo solo con espacio, ¿sí? Y con una cosa un poquito más grande que otra, ya cambia, pero bastante el diseño. Y si yo tuviera 2 bloques de información donde tengo que mostrar 2 cards diferentes, supongamos que tengamos un card donde mostremos el precio de lo que hacemos y abajo podemos tener otros cards, ¿sí? Que muestran testimonios de personas, podría usar este para una cosa y este para otra cosa, porque son 2 cosas distintas. Así que bueno, la idea, como les comentaba acá, es que si pueden, pasemos lo que tenemos en Wireframe CC a Figma para que podamos manipularlo un poco mejor. Los que tengan un logo, estaba en proceso de hacer un logo yo, voy a ver si ahora voy a improvisar uno con un colorcito azul. Si hacen control y la ruedita, pueden, ¿cómo es? Hacen zoom. Supongamos que ese es nuestro logo. ¿Sí? Bueno, entonces esos serían nuestros colores primarios y secundarios. Entonces, en base a esos colores primarios y secundarios, tenemos que ir construyendo todo lo demás con esos colores. ¿Sí? Los call to action, o sea, no sé si los call to action, pero quizás unas pequeñas cositas. Ese sería el primer paso y eso es lo que deberíamos hacer los que puedan para mañana para que ya vayan intrusiando. Sobre todo la herramienta. Lo que les decía el otro día es que vamos a tratar de ir aprendiendo herramientas a la medida que vayamos aprendiendo conceptos. ¿Sí? Esto que aprendemos nos va a llevar un tiempo y eso que tenemos que hacer tenemos que ir poniendo en práctica todos los días. Tenemos que aprender conceptos, tenemos que aprender herramientas. Figma es una herramienta un poco más compleja y la idea es que mañana la sigamos profundizando. Para eso, digamos, tenemos que meterle mucha práctica. Mucha práctica. Tenemos que ver qué hace una cosa, qué hace otra. Sirve para hacer muchas cosas, ¿sí? Nosotros lo hemos usado para un trabajo reciente hace poco. Así que bueno, cortamos acá, seguimos mañana, ¿sí? Con los otros 3 puntos de la presentación. Con estos 3 más que siguen abajo, que es la tipografía y la legibilidad. A ver, vamos al primer. Tipografía y legibilidad, la jerarquía visual y la consistencia de los elementos. ¿Sí? Así que bueno, yo voy a armar hoy la clase, voy a subir este material también. Figma es figma.com, no tienen que saber más que eso, pueden entrar, pueden loguearse.
les recomiendo que se logueen con una cuenta de Google, porque con Miro han tenido muchos problemas. No sé si específicamente se loguearon con cuentas de Google, pero lo que suele pasar es que se loguean con usuario y contraseña nuevos y eso suele traer problemas, ¿sí? Aparte después por ahí suelen olvidar las contraseñas y demás, así que se recomienda usar el mismo login con la cuenta de Google. Creen un proyecto, pongan el frame, cualquier duda después lo pueden ver en el video, ¿sí? Cuando vamos a tratar de subirlo para mañana. Y si no, bueno, empiecen a intrusiarlo y a ver cómo se maneja, ¿sí? Y tratemos de ir pasando el wireframe a Figma, que ahí es donde lo vamos a poder trabajar un poco mejor, y después le vamos a añadir algunas interacciones para que podamos armar un prototipo, ¿sí? Un prototipo ya final. Deberíamos tratar de llegar a algo parecido a esto. Acá tengo algo parecido, quizás no tanto, ¿no? Porque acá Figma tiene un proyecto de muestra, que ustedes creo que también se los va a cargar cuando se creen la cuenta. Fíjense cuando ejecuta el prototipo, todo lo que se puede hacer. Este particularmente lo hizo en un celular, eso también lo podemos configurar para que sea un celular, ¿sí? Cuando ustedes hacen clic en la pantalla, le marca con un cuadrado cuáles son las acciones. Entonces, bueno, podemos hacer algunas acciones y simular que estamos haciendo algo. Esto ustedes se lo podrían mostrar a un cliente, por ejemplo, ¿sí? O para ustedes mismos pueden avanzar muchísimo en cómo se imaginan la interfaz, qué es lo que quieren, cómo lo quieren, para recién después de tener todo esto súper claro, recién ahí pasemos a lo que tiene que ver con la codificación, que es lo que vamos a empezar a ver para la otra clase, ¿sí? Bueno, estamos redondeando las 2:15. ¿Alguna duda? ¿Alguien que quiera comentar algo? Así. Sí. ¿Se puede añadir registro entonces a ¿Cómo? la página? ¿Se puede añadir un registro a la página? Así como miraba en ese ejemplo del teléfono. ¿A qué te referís con un registrarse. registro? Que uno sí se puede registrar para poder ver la página. No cualquiera puede ingresar a ver la página. No, eso es otra cosa. Digamos, si vos querés en tu página podés poner un registro o no. Vos lo que estás haciendo ahora es un modelo, es una maqueta. Estás haciendo una representación de cómo vas a querer que sea tu sitio web. Si vos querés que después tenga un registro, vos se lo podés poner. Ah, listo. Mirá, te muestro acá por las dudas, ¿sí? ¿Vieron esto que estábamos haciendo acá? ¿Sí? Esto es lo mismo, pero este es el proyecto de lo que vimos recién, ¿sí? Es mucho más complejo, tiene mucho más cosas, pero en fin lo que hace son cuadrados con otros cuadrados adentro, donde le dice cuando hago clic acá me voy acá, cuando hago clic acá me voy acá, cuando hago clic acá me voy acá. Es solamente un modelo para ver cómo se vería nuestra página, para poder tocarla, para poder sentirla un poco, sin que sea, sin estar tan lejos de lo que sería el producto final. Nada más. Con esto no vamos a hacer una página, es solo un prototipo. ¿Sí? Si yo hago un prototipo para agregar productos acá, no voy a poder agregar productos a ningún lado, puesto solo fotos enlazadas, nada más. ¿Alguna otra duda? Sí, para subir las fotos ¿A dónde? ¿A Figma? a Figma, que lo he abierto, sí, y no lo encuentro. Podés hacer dos cosas. Podés hacerlo, vamos a este. Podés ponerle acá donde está el cuadrado, le pones imagen y ahí te pide para subirla. Ok. Y si no, por ejemplo, tenés esta foto, encontrás esta foto en internet, o a ver, vamos, busquemos otra foto en Google. Por ejemplo, esta, le haces clic derecho, copiar imagen, no es dirección del enlace, copiar imagen. Ok. Venís acá y pones, apretás control B y te va a pegar la imagen. Oh, gracias. ¿Sí? Bueno, algunos truquitos para achicar de manera proporcional, aprieten el Shift, ¿sí? Usen mucho control C y control B. Y bueno, eso. Algunas de las cosas, ya vamos a ir viendo otras. ¿Alguno más tiene una duda? ¿El logo se puede insertar? Sí, el logo no deja de ser no deja de ser una imagen más. Vos subís tu imagen y la pegás.
O tengan cuidado, los que se lo ven con la cuenta de Google tienen que entrar primero a Sync Up, que sería como registrarse. No tienen que ir derecho al login, tienen que ir primero a registrarse. Fíjate después, Andrés, si lo haces desde ahí y podés entrar. Mañana a la misma hora, 19 horas, vamos a pasar el link un poco más tarde. O directamente, ¿saben qué? Nos vemos en este mismo link mañana a las 19. Para agregar un texto, ¿sí? Fíjense, una cosa importante, recuerden que acá tienen prácticamente todo lo que se puede hacer. Y entonces lo que busquen tiene que estar acá en algún lado. El texto se agrega acá, ¿sí? Con la T, y acá puedes poner lo que quieras. Después podés moverlo, y acá están las propiedades que podés cambiar. Todo lo que agreguen, como les dije, está acá arriba, todo lo que pueden agregar. Lo que vayan agregando se va a ir poniendo acá abajo, ¿sí? Fíjense que yo le paso y me va marcando las diferentes cosas. Y de cada cosa que seleccionen, las propiedades van a estar acá, ¿sí? Son muchas propiedades, no hace falta que entiendan todas ahora. Por ahí lo más importante que tienen que entender ahora es que fill significa el relleno, que es el color de relleno. Cuando le hagan clic al color, acá van a poder editarlo. Y este que dice stroke, acá abajo, es para ponerle un borde, ¿sí? Entonces ese borde pueden agregarle un color, ¿sí? Esas son como las dos cosas más importantes que tienen que tener en cuenta medio que para entre hoy y mañana. Bueno, listo, entonces, quedamos para mañana a las 19. Cualquier duda sigan consultando por WhatsApp. Repetimos por ahí, tratemos de no usar el WhatsApp en horas que no sean adecuadas para lo que se creó. Recuerden también que hasta las 12 de la noche está abierta la entrega, porque recién explicamos cómo hacerlo. Y para que de paso tengan un poco más de tiempo los que no pudieron llegar. Está preguntando Axel si no podemos transportar de UEFN a Sigma. No, la idea es no hacerlo. La idea es hacerlo ahí y ver cómo queda de una manera más general. Y ver realmente si la expectativa que yo tengo de cómo imagino un sitio, que por ahí no lo tenemos bien claro, esa expectativa se está materializando o no. Porque lo que nos va a pasar es que cuando veamos el sitio que terminamos de construir, normalmente es bastante feo. Eso pasa cuando largamos a codificar de una. Por eso la idea de este curso es primero ver esta parte. Donde tenemos que aprender a visualizar mejor lo que queremos, a hacerlo concreto, a que nos convenza, y recién ahí me pongo a codificar.